Micrófono silenciado. Hola, muy buenas. Bienvenidos al webinar de construcción. En este webinar vamos a hablar de la construcción industrializada, que es una nueva metodología de construcción que está ganando peso. Bueno, comentaros que podéis encontrar todos nuestros webinars en YouTube. Este webinar va a ser grabado y lo vamos a subir. En este caso contamos con 4 ponentes. Contamos con Diego Freire, presidente de la Asociación Española de Construcción Industrializada; Ignacio Sánchez, R&D Manager en Orcli; Marta Muñoz, arquitecta prescriptora en Comerlin; y Jordi Curado, Product Manager en Bielan. Si no sabéis cómo funciona el tema de los webinars, vamos a empezar con las ponencias. Empezaremos con una ponencia inaugural de la Asociación de Construcción Industrializada y seguiremos con todas las ponencias. Podéis hacernos preguntas que responderemos en una pequeña mesa redonda al final. Por el tema de las preguntas, tenéis un apartado de preguntas y respuestas. Pediría, por favor, que las dejéis por el apartado de preguntas y respuestas en lugar de en el chat para no perderlas. Y bueno, todos nuestros ponentes dejarán sus contactos en caso de que tengáis alguna duda después. Así que, bueno, podemos ir empezando. Diego, pues es tu turno, empiezas con tu presentación. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, lo primero es agradecer a Ecoconstrucción el interés, sobre todo, por el sector de la construcción industrializada y la posibilidad de plantear esta presentación. Os vamos a hablar un poquillo de cómo vemos nosotros el sector. Comparto la presentación. No sé si la veis. Perdón. ¿La estáis viendo? Y Diego, se ve. Vale. Puedes poner pantalla completa en modo presentación. Vale, sí. Un momentito. Vale. Así está, ¿no? Vale. Bueno, lo primero es plantearos un poco qué es lo que nosotros entendemos por construcción industrializada, ¿no? Porque se habla mucho de qué es industrialización, qué es no industrialización. Y para nosotros la industrialización es aquella en la que los componentes se ensamblan en una fábrica mediante procesos estandarizados con apoyo en la digitalización y la automatización para su posterior transporte obra para su ensamblaje final. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de las cosas que se dice que se están industrializando realmente no se están industrializando. Y también que hay un camino muy grande por delante en el sector de lo que se está haciendo ahora y de lo que se puede hacer. Entonces, aquí nosotros nos quedamos pues, con varios temas, ¿no? El tema de la estandarización de los procesos, eso es clave, luego hablaremos un poquillo más durante la presentación, y el tema de la digitalización y la automatización, sobre todo la digitalización. Sin digitalización es imposible industrializar. Y otro tema muy relevante también, que también hablaremos brevemente, es que la industrialización, hay distintos grados y categorías de sistemas industrializados. Se ha hecho algún esfuerzo, tanto por nuestra asociación, para diferenciar esos grados y esas categorías de industrialización. O sea, no es todo o nada, sino que en muchas ocasiones, pues la industrialización, hay procesos iniciales de industrialización y también pues, hay grandes sistemas industrializados que ya se están implantando, pero que son minoritarios. El siguiente punto que nos gustaría hablar es por qué debemos industrializar. Entonces, nosotros hablamos de que hay dos motivos. Uno es el bueno, por convicción, ¿no? Estos son los early adopters, la gente que ve en la industrialización una reducción de plazos que puede ser muy significativa. En algunos casos estamos hablando de reducciones de plazos de la mitad de los tiempos de la construcción tradicional. ¿Por qué? También por un control de calidad de fábrica. Pues en fábrica, una vez que tú estás industrializando y has estandarizado, es muy fácil establecer un procedimiento de control de calidad. Ya sabes dónde están los problemas. Has ido mejorando ese proceso. Ese sistema que se compone de distintos componentes
lo has analizado una y otra vez. Entonces, es más fácil pues, ese control. Y además, las personas que están trabajando para ese desarrollo de ese sistema industrializado repiten muchas veces esas mismas tareas, ¿no? Entonces, todo eso te lleva a un control de calidad muy superior. El tema de la sostenibilidad, existen ya informes en nuestra asociación, porque uno de nuestros asociados ha hecho un informe con el ITEC comparando distintos sistemas industrializados con la construcción tradicional. Se ha comparado, ha hecho 5 análisis de ciclo de vida comparando la construcción tradicional con sistemas industrializados en hormigón, entramado ligero de madera, en la steel frame, en 3D y en 2D. Y los resultados pues son muy positivos de cara a la construcción tradicional, donde se ve que hay una reducción de emisiones de CO2 entre la construcción tradicional, por ejemplo, y algún sistema 3D o 2D, de hasta el 56%. Una reducción del agua de un 65% y también una reducción del consumo de energía muy relevante. Entonces, pues la sostenibilidad, cuando ya se ha analizado siguiendo pues, criterios reglados, los resultados están ahí. También hay una certidumbre financiera. Nuestros clientes muchas veces vienen pensando que, bueno, que el precio nos comparan con el sistema industrializado con la construcción tradicional. A nosotros pues, se nos exige una certidumbre, nosotros damos un plazo y un precio. En cambio, pues en la construcción tradicional hoy en día por desgracia, es muy difícil esa certidumbre, tanto en plazo como en precio. En plazo porque tienes que lidiar con un montón de proveedores que a su vez lidian con un montón de subcontratas que muchas veces, pues por la carga que tienen de trabajo, pues no pueden dar servicio en tiempo y eso conlleva retrasos. Y lo mismo con la certidumbre financiera, pues los proyectos se demoran, ya sabemos, en el sector de la construcción, pues varios años. Entonces, cerrar un precio cuando la previsión, estamos hablando de años, pues es muy difícil. En cambio, en la construcción tradicional, una vez que se cifra un precio y tienes un slot para producirlo, pues puedes ejecutarlo puedes conseguir hacer un stock de materiales y ejecutar un precio muy razonable y un plazo razonable. Y el tema de la mejora de la seguridad laboral, pues nosotros trabajamos en un entorno de fábrica, un entorno pues, que está analizado, que hay una prevención de riesgos, igual que hay en la obra, pero que no hay casi trabajos en altura y que nuevamente el tema de reiteración de tareas ayuda a que los accidentes pues, sean menores que la construcción tradicional. Entonces, estos son, nosotros los llamamos los motivos que por convicción, pero también hay un motivo que es el real, por el que se está imponiendo la construcción industrializada, que es por dolor, por necesidad. Es ante la ausencia de mano de obra cualificada, pues ya hay partes de la obra, por ejemplo la fachada, donde es todavía más difícil encontrar pues, proveedores que te den una solución y por necesidad de iniciar la curva de aprendizaje. También pues, las empresas constructoras ahora mismo están viendo pues, un cambio de paradigma, un cambio sectorial y son conscientes de que o se suben ahora o que posiblemente después les va a costar más tanto incorporar esas técnicas de construcción industrializadas como generar ecosistemas en los que ellos son una parte relevante. Si tú ahora te asocias con un industrializador que te ayuda, pues posiblemente en el futuro vas a tener una respuesta cierta. Ahora pues nos está pasando con bastantes asociados nuestros que ya tienen su cupo de trabajo pues totalmente cerrado. ¿Y a quién atienden? Pues a la gente que ha contado con ellos en los últimos años. Y los nuevos entrantes, pues primero que los desconoces, que no tienes la cercanía y que va a ser mucho más difícil. Bueno, también aquí yo creo que es importante entender un poco por qué no hay cosas que no están funcionando. Y yo creo que el principal motivo por qué la construcción industrializada no avanza con mayor rapidez es que el lenguaje del promotor y las necesidades del promotor son distintas del industrializador, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un promotor cuando
se integra dentro del mundo de la construcción industrializada. Quiere sistemas certificados y testados. Él no quiere ser nunca el primero y quiere una certidumbre en cuanto a la ejecución. Quiere una capacidad productiva. O sea, necesita saber que su industrializador tiene capacidad para producirle lo que él quiere en el plazo que él quiere, pero eso sí, él no tiene una certidumbre en cuanto al plazo en el que esa obra va a ser ejecutada o cuándo va a necesitar esos sistemas constructivos, sean 3D o 2D. Muchas veces lo que se busca es un prototipado, o sea, lo que no es, oye, no se busca la estandarización, sino hay un proyecto y se pide al sistema industrializado que se adapte a ese proyecto. Eso pues genera pues muchas veces frustración por ambas partes. No es lo mismo tener algo estandarizado y que ese estándar se integre dentro del proyecto que buscar una solución ad hoc. La industrialización hoy en día también muchas veces se busca como una solución a un problema. Y como no soy capaz de resolverlo en obra, voy a buscar una solución industrializada que normalmente pues, va a ser todavía más complicado, va a ser cara y va a generar frustración. Se busca una financiación tradicional. El promotor no entiende que puede certificar en obra, entonces, en fábrica. Entonces, lo que busca es que a partir del momento de la entrada del material en obra, pues es tratado como un proveedor más. Eso significa para el constructor industrializado dos cosas: un riesgo enorme, puesto que pone todo su trabajo desde el día 1 o el 90% de su trabajo a disposición del promotor, por lo tanto, si hay un impago, ese impago puede conllevar el riesgo, pues un riesgo financiero muy relevante. Y dos, pues que se le suman los plazos del trabajo en fábrica a el plazo del pago tradicional, que en el sector, como todos sabemos, es muy amplio. Entonces, bueno, se están buscando algunas soluciones, pero esas soluciones muchas veces pasan por intentar integrar este nuevo sector de la construcción industrializada dentro de un modelo que no encaja. Entonces se habla de, oye, contratos más complejos, de constitución de derechos de prenda. Yo te pago lo que tienes en fábrica, pero me tienes que constituir una prenda sobre esos bienes muebles, y a su vez hay un seguro de caución por si acaso este pago pues, que yo te hago realmente al final no se traduce en una entrega de material. Esto es mayor complejidad y sobre todo mayor coste. Muchas veces se dice, oye, esto al final es un 1 o un 2%, pero en el sector donde los márgenes son muy reducidos, hablar de un 1 o un 2% adicional pues puede ser pues, muy relevante. Luego, el tema de la asunción de responsabilidades por el industrializador. El promotor lo que quiere es, oye, y además tiene todo el sentido, que el industrializador asegure que lo que le están entregando pues cumple con la normativa. Entonces, para ello, pues le traslada muchas veces una responsabilidad que tradicionalmente pues la asumía pues el calculista, que puede ser el arquitecto o el ingeniero, por ejemplo, ¿no? Otro gran problema es la adaptabilidad de los sistemas industrializados a la obra. El tema de la industrialización, en las tolerancias muchas veces son milímetros. En cambio, en la construcción tradicional estamos hablando de tolerancias de centímetros. Entonces, cuando llega un elemento que está pensado para ser industrializado, que está industrializado, que está muy pensado y llega y no tiene un encaje, pues tenemos la realidad de, oye, esto se resuelve en obra. Y el se resuelve en obra pues es más tiempo y es más dinero. Y finalmente, pues el promotor lo que quiere es un precio que sea competitivo, un precio que bueno, ya sabemos que ahora mismo pues la construcción está desbocada en cuanto a precios y no tiene esa capacidad para incrementar su pago. Bueno, esto es un poco, yo creo que lo que se percibe por parte del promotor, y que lo que se percibe por parte del industrializador es que, oye, yo necesito financiación, pero financiación no solamente para el tema de la certificación en fábrica. El industrializador lo que necesita es desarrollar unos sistemas constructivos. Esos son años, porque esos sistemas constructivos hemos visto antes que necesitan ser certificados, que también pues, es un coste muy relevante. Entonces, son años de trabajo sin ningún tipo de retribución. Y además, pensando que esos sistemas constructivos tendrán también o
años luego en implementarse, desde que ya sabemos, desde que un proyecto se ejecuta hasta que se construye son años y se puede frustrar, ¿no? Entonces, necesita financiación para desarrollar sistemas construidos, necesita financiación para puesta en servicio esa capacidad productiva que veíamos antes que nos está demandando el constructor. Y pues que no es poca, ¿no? Estamos hablando de miles de metros cuadrados de una fábrica. Y necesita finalmente, eso sí, pues que la certificación de su trabajo sea en una fábrica. Pues esto es una gran barrera para el industrializador, para generar nuevos industrializadores. La segunda es, oye, necesita sobre todo una demanda estable. Si tú montas una fábrica, te has hecho pues, una inversión importante en desarrollo de sistemas constructivos, puesta en servicio de capacidad productiva y certificación en fábrica, necesitas una demanda estable. Necesitas, frente a lo que decíamos antes que quería el promotor, que era, oye, un prototipado necesitas estandarizar, necesitas repetir. Una vez que has desarrollado un sistema constructivo, este se tiene que repetir. Si empiezas a prototipar, pues al final tiene un coste tan relevante que lo hace inviable. Necesita trabajar de forma digitalizada frente a, oye, ¿esto se resuelve en obra? No, se resuelve en el proyecto, en fase de proyecto. Y para eso es absolutamente necesario la digitalización. Y el precio también, igual que el promotor demanda un precio, el industrializador demanda un precio, pero que considere toda la retribución de todo lo que aporta dentro del sector. No se puede comparar un componente frente a un sistema. Hay que poner en valor todo lo que conlleva un sistema industrializado en cuanto a tiempo, costes y reducción de costes indirectos, reducción, pues, por ejemplo, ocupación de la vía pública, eliminación de andamiaje. Tiene unos valores añadidos que hay que contemplar. Aquí tenemos un gráfico que a mí me gusta mucho, bueno, es eso, que está muy relacionado con lo que hemos visto antes, que es, oye, si en fase de proyecto se consideran todos los elementos, conseguimos un proyecto bien diseñado que comprende estos sistemas, pues el coste de los cambios va a ser muy reducido. Pero, bueno, hay que trabajar desde un inicio en la industrialización. Bueno, eso es, bueno, esta es la situación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde la Asociación Española de Construcción Industrializada? Pues financiamos la generación de ecosistemas innovadores. Todo esto que estamos hablando, esto de cómo se generan ese cambio, pues nosotros generamos una nueva dinámica. Antes, pues los tres actores fundamentales dentro de la construcción tradicional, el arquitecto, el promotor, el constructor, ahora se integra los fabricantes de componentes, que son una parte muy relevante de nuestra asociación, los integradores de sistemas, pero integradores de sistemas de madera estructural, de entramado ligero de madera, de la steel frame, de acero laminado caliente, de hormigón, sistemas mixtos, todos ellos se integran. Y además de eso se integran ingenierías, se integran arquitectos que ya no solamente diseñan un proyecto, sino integran esos sistemas constructivos. Entonces, todo ese sistema innovador pues, es lo que ocurre. Ocurren cosas muy interesantes dentro de la asociación. También, ¿cómo impulsamos el desarrollo del sector? Pues mediante, por ejemplo, hemos construido la guía de industrialización, guía de construcción industrializada, que un poco explica eso, lo que decíamos en la primera diapositiva, que la industrialización tiene distintos grados. Y entonces, pues, que es distinta y que hay distintos niveles de cara a pues, licitaciones públicas, de cara a proyectos, hay que entender qué grado de industrialización tenemos. También estamos impulsando desde la normalización del sector. Somos los que hemos impulsado con la normalización del sector de la construcción industrializada y es un trabajo pues, que se está poniendo en marcha ahora después de más de 2 años por nuestra parte de impulso. Y luego también asesoramos a administraciones y empresas. Pues un ejemplo, pues, desde el parte del Ministerio de Economía o el Ministerio de Suelo y Vivienda, pues nos contactan para ver, oye, cómo podemos reducir esas barreras que hemos visto antes. Bueno, también hay asociaciones, por ejemplo, la Fundación Laboral, hemos participado en un proyecto para fomentar la construcción industrializada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante grupos de trabajo. Los principales son el de sostenibilidad, con los resultados que hemos comentado antes, de financiación. Intentamos pues, ese cambio, que ese cambio en tema de financiación que sea algo más que un parche sobre la legislación actual. El tema de comunicación, pues intentamos pues, que todo esto pues, difundirlo. Formación, intentamos también apoyar el tema de la automatización, la digitalización, pero también ayudamos a nuestros asociados
a formar en la instalación de sus sistemas industrializados y en regularización, pues ese gran acción que estamos realizando de la normalización. Y luego ponemos en marcha actividades y eventos en los que, en los que la gente que hace que estas cosas estén ocurriendo puedan poner en común sus ideas, sus proyectos y generar esos ecosistemas que estamos hablando. Y bueno, ¿cómo se puede participar en AECI? Pues siendo miembro, colaborando, participando en los eventos. Pues este año tenemos el tercer foro de construcción industrializada, que es el 30 de octubre en Madrid. Bueno, y es un poco eso, esto es una radiografía rápida de cómo vemos el sector, cuáles son los retos y bueno, qué es lo que hacemos desde la asociación. Genial, Diego, pues muchísimas gracias, la verdad, muy interesante. Tengo por aquí una pregunta, te la voy a hacer porque ya que la hacemos ahora. Preguntan que por qué es relevante la normalización en el sector de la construcción industrializada. Bueno, la normalización, o sea, puede sonar un poco como aburrido normalizar, pero realmente la normalización es absolutamente necesaria. Por poner un ejemplo, si no hay normalización, el banco no puede financiar esos sistemas constructivos. O sea, tiene que tener unas reglas muy claras para poder financiar en fábrica. Otro ejemplo muy claro, pues el tema de los seguros. Ahora mismo, pues un arquitecto, si integra un sistema industrializado que no está certificado, pues está asumiendo un riesgo y ese riesgo por parte del seguro se puede entender que es una innovación y al ser una innovación pues no le va a cubrir. Otro ejemplo, el tema del código técnico de la edificación del 2006, pues es necesario restablecer cuál va a ser esa relación y esas responsabilidades entre los distintos integrantes del sector. Como hemos dicho, hay nuevos entrantes y hay que dejar muy claro cuáles son las responsabilidades. Son muchos los impactos, pero son absolutamente necesarios. Sin esa normalización, sin primero definir qué es construcción industrializada, es imposible que el sector se desarrolle. De acuerdo, pues muchísimas gracias por responder la pregunta. Bueno, te dejamos por aquí, pero de todas formas, si tenéis alguna pregunta más para Diego, la responderemos al final en la mesa redonda, pero vamos a pasar a la segunda ponencia. No sé, Ignacio, si estás por ahí. Aquí estamos. Bien. Hola, Ignacio. Bueno, pues Ignacio Sánchez, como he dicho antes, es R&D Manager en Orcli y va a dar la primera ponencia de empresa en este webinar. Así que nada, todo tuyo. Bueno, antes de nada, agradeceros la oportunidad de compartir con todos vosotros un poco nuestro punto de vista de por dónde van los tiros en este mundo apasionante de la construcción industrializada. ¿De acuerdo? A ver, compartimos, planteo un segundito. Cosas del directo. Ahí está. Bueno, pues hoy os hablaré de la construcción industrializada poniendo el foco en lo que son las instalaciones de confort y salubridad, ¿de acuerdo? Entonces, comenzaremos dando un pequeño repaso, pincelada de lo que ha sido la evolución de los sistemas de confort y salubridad de la mano de la evolución de la edificación, cuáles son las tendencias en edificación industrializada que influencian, que impactan los sistemas de confort y salubridad, y ya aterrizando en lo que son las propias instalaciones, hacemos una pequeña comparativa de lo que es la implementación de estos sistemas en obra o en fábrica, haciendo hincapié que cuanto más industrialicemos, pues menos haremos en obra y más en fábrica, con los impactos positivos en costes, en tiempos y en calidad. Iremos a lo que son los conceptos clave, es decir, qué tenemos que hacer desde nuestro punto de vista y casi más importante el qué es el cómo queremos llevar estos sistemas clave para obtener un sistema eficiente e interconectado. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos por lo que es la evolución. Esto es una pincelada muy grande. En el pasado, en el siglo XIX, pues se edificaba con los medios que se podía, ¿de acuerdo? Y lo que era el confort se entendía como estar calentito con una chimenea en el habitáculo mayor de la estancia, ¿de acuerdo? Y la salubridad, pues ni se conocía lo que era. En el siglo XX, pues la edificación fue mejorando, sistemas fabriles mucho más eficientes
Asimismo, los sistemas de climatización y de salubridad que se empezaba un poquito a hablar, pues fueron desarrollándose, pero como suma de componentes, ¿de acuerdo? No se entendía lo que era un sistema, se entendía como componentes que uno iba sumando en su casa. Y ya en el siglo XXI hemos dado un salto muy importante en lo que respecta a la fabricación, incluso llegando a conceptos Passive House, donde uno pues, puede climatizar su vivienda con un consumo menor de lo que consume un secador de pelo, dicho mal y pronto. Asimismo, estos sistemas se han modularizado, ya no suma de componentes, sino suma de módulos que se permiten una implementación mucho más rápida y confiable. Y asimismo, pues todo lo que es el auge de los sistemas de energías renovables en el hogar, ¿de acuerdo? Ya yendo un poco a lo que son las tendencias en la edificación que influencian, que impactan los sistemas de confort y salubridad, pues vamos a la digitalización y la automatización. En los sistemas de Building Information Modeling y Design for Manufacturing and Assembly, es decir, lo que es la integración de toda la cadena de valor, desde la fabricación a la gestión del ciclo de vida, pues permite una mayor eficiencia y detección temprana de los problemas. El uso de robótica y automatización en fábrica hace que las tareas repetitivas y de ensamblaje se aumente su precisión, se reduzcan los costes y mejore la seguridad y la calidad. El uso de gemelos digitales. Esto es muy importante porque va a empezar a permitir el hacer simulaciones que nos permitan optimizar el rendimiento y el mantenimiento asimismo de las instalaciones. Y después, pues todo lo que son las plataformas y los softwares de gestión integral que nos ayudan a coordinar la producción, la logística, montaje y el seguimiento de todos los proyectos en tiempo real. ¿De acuerdo? Por parte de los materiales y las técnicas de construcción, pues cada vez se están usando más materiales más sostenibles y de menor impacto, pues con un uso cada vez mayor de lo que es la madera contralaminada, hormigones de bajo contenido en carbono, materiales reciclados, etcétera. Asimismo, las nuevas técnicas de fabricación, como la fabricación 3D a gran escala, pues permiten realizar elementos con geometrías complejas y sistemas modulares cada vez más innovadores. ¿De acuerdo? Por lo que respecta a la modularización y la personalización, los módulos nos permiten una gran variedad de configuraciones. Es muy importante estandarizar, pero es verdad que en lo que es la obra es complicado llegar a un nivel de estandarización que, como comentaba Diego antes, nos permita industrializar de una manera constante como hacemos en la fábrica. Entonces habrá que tener un poco de cintura entre lo que es la estandarización y esta flexibilidad y adaptabilidad. Asimismo, la construcción a gran altura cada vez está cobrando mayor importancia, ya que, sobre todo en el sur de Europa, vivimos en edificios de muchas plantas, con lo que los sistemas que nos permiten llegar cada vez más alto están cobrando una importancia relevante. Un tema cada vez más importante es la sostenibilidad y la economía circular. Más allá de construir de manera industrializada y modular, cada vez se habla más de lo que es el diseñar para la desconstrucción. ¿Esto qué significa? Pues edificios diseñados para ser desmontados y reutilizados en otros sitios o reciclados incluso al final de su vida útil. Por lo que respecta a la eficiencia energética, la incorporación de sistemas pasivos y activos pues nos permite minimizar el consumo energético en los edificios industrializados de una manera más sencilla. Y la reducción de los residuos en obra. Cuando fabricas en un entorno de fábrica industrializado, pues el desperdicio de materiales y la optimización de recursos sube de manera muy importante. Y por último, pero no por ello menos importante, está lo que es la colaboración y los nuevos modelos de negocio. Un factor clave en la evolución de la construcción industrializada es la integración en la cadena de valor. Todos los actores, desde el fabricante de los módulos, de las instalaciones, etcétera, tenemos que trabajar como un único engranaje para que esto funcione correctamente, sin perder de vista a lo que son los sistemas de financiación. Ahora mismo es complicado financiar una construcción industrializada sin tener un valor catastral, etcétera. Entonces es un tema que tiene que ir evolucionando para permitir al sector desarrollarse correctamente. Dentro de estos factores que acabamos de comentar, me gustaría subrayar los que veis en pantalla como los más importantes de cara a las instalaciones que vamos a comentar a continuación. ¿De acuerdo? Esto era una pequeña pincelada para aterrizar
en lo que son las instalaciones de confort y salubridad. ¿De acuerdo? Esta es una frase que me gusta mucho, lo que es menos obra y más fábrica. Es decir, ¿qué conseguimos? Pues el aumento de calidad, el hacerlo más rápido y en menor coste. ¿De acuerdo? Por lo que respecta un poco a la comparativa a grandes rasgos, tenemos que a nivel de integración de sistemas, en la construcción tradicional, los sistemas se instalaban in situ y sobre todo en fases bastante avanzadas, con lo que estábamos bastante restringidos a lo que es implementémoslo cuando ya está todo resuelto. Sin embargo, en la construcción industrializada lo que se nos permite es, a través del diseño en etapas tempranas, pues la implementación de todo en fábrica, con todas las ventajas que eso supone. Una de esas ventajas, claramente, es la precisión en la instalación. En la construcción tradicional, pues depende mucho de la persona que lo haga. Es un trabajo manual y requiere ajustes. En la construcción industrializada, al estar todo previsto desde un inicio, los procesos son controlados y son mucho más repetitivos. Los tiempos de instalación en la construcción tradicional pues lo son bastante más lentos. Depende mucho de la coordinación entre gremios. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos sistemas por aire, por agua, con electricidad, con domótica. La coordinación entre gremios hace que el trabajo pues, sea arduo. Sin embargo, en una construcción industrializada, al estar todo preinstalado en módulos tipo plug and play, es hacia donde deberíamos de ir, pues va todo mucho más rodado. Interferencias entre sistemas. De nuevo, hablamos de la coordinación entre gremios, la baja coordinación entre estructuras e instalaciones. Sin embargo, en la industrializada tenemos un diseño integral. Eso nos permite hacer una ejecución con unas pruebas previas que desemboquen en una minimización de lo que son las interferencias. ¿De acuerdo? Por lo que respecta al mantenimiento, que es algo de lo que solo nos acordamos cuando falla, ¿de acuerdo? En los equipos. Pues según cómo se han instalado, cuesta, Dios ayuda, el poder mantenerlos adecuadamente. Sin embargo, en la construcción industrializada, con una accesibilidad prevista desde diseño, pues lo que es el mantenimiento se facilita. ¿De acuerdo? La calidad y la fiabilidad. Hablamos siempre de la mano de la persona que instala estos sistemas. Dependiendo de la instalación y las condiciones de la obra, pues la calidad del sistema pues, puede variar, alejándose en muchos casos de las prestaciones reales que dan los sistemas cuando están bien instalados. Por el contrario, en la construcción industrializada, pues los estándares de calidad y las pruebas en fábrica hacen que lo que es la fiabilidad y la calidad de los sistemas estén en línea con el diseño de esos dichos sistemas. Como contrapartida, tenemos la flexibilidad en las modificaciones. En la construcción tradicional es relativamente sencillo hacer modificaciones en tiempo real, mientras que en la industrializada esto queda más ligado a etapas tempranas de diseño. Por eso es muy importante lo que es la digitalización y la integración de todos los actores en la cadena de valor que lleva a tener un edificio industrializado, para evitar un impacto negativo de lo que son las modificaciones, que al final y al cabo siempre se van a dar. Y después lo que es la eficiencia energética y la sostenibilidad. Pues construir de manera tradicional es menos eficiente y genera más residuos. No hay comparativa. Como comentaba Diego, menor cantidad de consumo de agua, menor cantidad de residuos, menor emisión de CO2, es decir, son solamente ventajas. Sin hablar de los costes, porque a todo el mundo nos encanta ser verdes, ser poco impacto ambiental, pero al final lo que nos duele es el bolsillo y en este caso la gran ventaja de la construcción industrializada son tiempos de entrega mucho menores, tiempos de facturación mayores al vender más rápido los inmuebles y menores costes globales. ¿De acuerdo? Yendo ya a lo que son los conceptos clave, lo que le llamamos nosotros los qués. Desde el punto de vista de Orclip, ¿qué tenemos que hacer con los sistemas de climatización y de confort y salubridad? Pues realizar equipos plug and play, equipos premontados, tarados en fábrica y que el instalador simplemente tenga que interconectar una vez en obra. Menos obra y más fábrica. Modularidad. Tenemos que conseguir tener módulos, no tanto suma de componentes, sino paquetes que sean instalados en fábrica y conectados en obra.
Estandarización fundamental en los distintos, digamos, agentes que estamos en el mercado de los equipos de confort y de salubridad. Necesitamos tener unas interconexiones comunes entre los distintos fabricantes. Si no, esto no va a acabar funcionando. Igual que ha sucedido con los teléfonos móviles, que cada uno tenía su cargador, sus conexiones, y poco a poco se ha ido estandarizando hacia un conector único. En este caso tenemos que seguir ese camino. Las normativas nos deberían ayudar al respecto. Y después también, este es un punto importantísimo, dichas instalaciones estarán centralizadas en un habitáculo común del cual beberá el resto del edificio, el resto de la instalación de climatización y de salubridad, o serán sistemas individuales por estancia. Esto todavía no está claro y como el café para todos nunca acaba de funcionar, probablemente tengamos una mezcla de ambos conceptos de estandarización. ¿De acuerdo? Y por supuesto lo que es la conectividad de todos los sistemas de una manera integral y unificada. Esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, desde Orcli pues tenemos algunas ideas, ¿de acuerdo? Y estas ideas las plasmamos en estos comos, que son sistemas clave, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un sistema eficiente e interconectado, desde un teléfono móvil, una aplicación, el usuario pueda gestionar todo lo que es el confort y la salubridad en su hogar, ¿de acuerdo? Por lo que respecta a los sistemas de regulación, tenemos nuestro sistema iDomus, es un sistema cableado desde el cual uno tiene toda la gestión de los módulos de fan coil, tiene suelo radiante, tienes domótica, tienes ventilación, es decir, todo lo necesario para tener confort y salubridad en tu casa. Es un sistema cableado. Los sistemas cableados requerirán unas canalizaciones desde fábrica y su implementación desde fábrica. Son más, digamos, más robustos, tienen menos interferencias electromagnéticas que pueden, digamos, bajar el confort de lo que serían sistemas sin de radiofrecuencia, Wi-Fi, etcétera, etcétera, a pesar de que esos sistemas cada vez son más robustos también. Y por el contrario tenemos otro sistema siempre Orcli, que sería ya un sistema wireless totalmente. Estos sistemas son más fáciles de implementar. De hecho, posiblemente no sea necesario ni tenerlos en cuenta a la hora de diseñar lo que es la modularidad del bloque fabril. ¿De acuerdo? Esto es mucho más fácil de implementar, pero tiene otra serie de desventajas, como son estas interferencias que os comentaba anteriormente. Por lo que respecta a los sistemas de climatización, tenemos la lucha, si podemos decir ahí, entre el agua a través de sistemas de suelo radiante que están cobrando más importancia en su modularidad. Son sistemas muy eficientes, es el sistema que tiene mayor superficie de intercambio, menor temperatura de impulsión, es un sistema confiable, robusto, es un sistema que desde nuestro punto de vista genera el mayor confort térmico, tanto en la parte de suelo radiante como en suelo refrescante, ¿de acuerdo? Asimismo, no nos olvidemos de sistemas plug and play como es el Ocasol, en el cual uno únicamente tiene que conectar el agua de red y obtiene agua caliente. Por desgracia, los sistemas termosolares pues, han cogido baja fama. Sinceramente, desde nuestro punto de vista, llegaron un poco pronto cuando el mercado todavía no estaba preparado para su correcta instalación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero es un tipo de sistema que a nosotros nos sigue gustando mucho y apostamos por él. ¿De acuerdo? Como contrapartida tenemos los sistemas de climatización por aire, ¿de acuerdo? En los cuales pues, podremos tener sistemas centralizados pues, con un rooftop en el cual pues, con rejillas motorizadas podamos dar climatización a las distintas estancias, o sistemas pues, ya más individualizados, como podrían ser los split, a integrar en cada habitación donde fuese necesario. ¿De acuerdo? Estos sistemas tienen una inercia mucho menor, responden mucho más rápidamente, pero tienen, por ejemplo, un consumo energético mayor que lo que serían los sistemas por agua.
¿De acuerdo? Después, por lo que respecta a los sistemas de salubridad, aquí tenemos lo que es la ventilación, con sistemas que podrían estar centralizados, como lo que es nuestro sistema SLIM. Muy importante las posiciones de montaje que permiten este tipo de sistemas de ventilación. Hay sistemas de ventilación que solo se pueden instalar en vertical, otros en horizontal, es decir, lo que es el poder rotar, adaptar la posición de tu sistema dentro de lo que es un habitáculo, una sala de máquinas común, va a ser fundamental. El hecho de que sean compactos cada vez va a ser más importante, con lo que la eficiencia de los recuperadores de calor interior, etcétera, etcétera, cada vez va a ser más importante, así como la disminución de los equipos de movimiento de aire con los cuales van equipados estos sistemas. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos los sistemas individuales, que irían a muro en cada una de las estancias, y aquí tendría uno todo integrado. Claramente estos sistemas son más costosos porque en uno tienes todo centralizado, el equipo es uno y después las canalizaciones, ahí está la dificultad en la industrialización. Aquí implementas un sistema todo en uno, habitáculo a habitáculo. Y por lo que respecta a los equipos de control de la calidad del aire interior, como puede ser nuestro Zaindari con certificación RESET, estos sistemas, nuestro punto de vista es que es complicado que estén embebidos. Todo lo que es la sensórica tiene que ser algo, sobre todo sensórica, relacionada con la calidad de aire, tiene que ser algo fácilmente reemplazable desde el punto de vista de que estos sensores tienen una usura en el tiempo. No es un sensor que se pueda implementar y nunca más cambiar. Son sensores robustos, muchos de ellos tienen incluso 10 años de vida, pero aún así es muy necesario el poder sustituirlos, con lo que la sensórica esté embebida dentro de la propia estructura, nosotros no lo vemos, lo seguimos viendo dentro de equipos de este tipo como el que veis en la pantalla. ¿De acuerdo? Y claramente todo interconectado con los sistemas de ventilación y que nos permitan el uso a través de aplicaciones móviles. ¿De acuerdo? Y haciendo un pequeño foco en sistemas todo en uno, este es un sistema del cual estamos muy orgullosos, la verdad, se llama Picon 4 y te ofrece la posibilidad de tener la calefacción, el agua sanitaria, la ventilación y la refrigeración todo en uno. Es un sistema especialmente pensado para casas Passive House, que cada vez la edificación tiende más hacia este tipo de construcciones, ¿de acuerdo? Pero claramente este sistema podría evolucionar hacia edificaciones donde el consumo energético fuese ligeramente mayor que en una passive house. Los sistemas todo en uno a futuro irán cobrando más importancia, sobre todo en instalaciones centralizadas. ¿De acuerdo? Y por poneros un par de ejemplos de ecosistemas eficientes e interconectados, aquí se puede observar uno en el cual se gestiona suelo radiante, ventilación y termostatos, todo a través de un único cerebro, lo cual, incluso calidad de aire, y todo pues, con una aplicación que hace fácilmente gestionable el sistema. Y ya yendo un poco a la implementación de sistemas con domótica, igualmente tenemos un sistema en el cual pues, el usuario con una única aplicación puede gestionar el clima por suelo radiante, por Farcoy, la ventilación, la domótica, todo en uno. Es muy importante, como repetimos, que todos los actores estemos alineados para que estos sistemas sean lo más fácilmente implementables de una manera estándar y modular en fábrica. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio, por tu presentación. Ha sido muy interesante. Tenemos por aquí un par de preguntas que están bastante relacionadas, entonces, si te parece, te las hago, ya que no vas a poder estar para la mesa redonda. ¿De acuerdo? Y las hacemos y pasamos a la siguiente ponencia, ¿de acuerdo? Uh-huh. Vale, preguntan por aquí que qué tecnología de sistemas de regulación parece que se impondrá, ¿la cableada o la inalámbrica? Buena pregunta, la verdad. Desde nuestro punto de vista, la cableada es más complicada de implementar. Hay que tener en cuenta a quién va a fabricar los módulos, pero lo que no nos gustaría es que por ser más dificultosa
pierda fuelle, porque en realidad es un sistema muy, muy, muy robusto. Por el contrario, los sistemas de regulación Wi-Fi o de radiofrecuencia son más fáciles de implementar y muchas veces la facilidad es lo que va a dar pie a que algo se quede. ¿De acuerdo? Con lo que nosotros seguimos apostando por ambos, pero sí que vemos que quizá los sistemas inalámbricos pues vayan a coger más cuerpo a futuro. De acuerdo. Y en esta misma línea, pues como era una pregunta parecida, ¿qué tecnología de sistemas de climatización parece que se impondrá? ¿Climatización por aire o por agua? Madre mía. Tuviese la bola de cristal, es una buena pregunta. Los sistemas por agua, con números por detrás, son sistemas que al final generan más confort hacia el usuario. Pero los sistemas por aire son más fáciles de implementar, al igual que los sistemas de regulación Wi-Fi, con lo que honestamente no creo que ninguno de los dos acabe muriendo, pero sí que quizás vaya cobrando más cuerpo los sistemas por aire, porque es verdad que cada vez necesitamos menos aporte de calor, menos aporte de frío y con esos sistemas sería más que suficiente. Sin embargo, la modularidad en el suelo radiante está cobrando cuerpo y desde mi punto de vista la estandarización nos va a ayudar a que ambos sistemas tiren para adelante. De acuerdo, pues muchas gracias. No Gracias a tenemos vosotros. preguntas más por aquí. De todas formas, si a alguien le surge alguna pregunta mayores para Ignacio, tenéis el contacto de Ignacio para hacerle las preguntas a posteriori, ¿de acuerdo? Así que nada, pues muchísimas gracias por tu presentación, Gracias Ignacio. a vosotros. Hasta pronto. Vale, vamos a pasar a Comerlin. Marta, no sé si te tenemos por ahí. Hola, Hola. buenos días. Hola. Una pequeña pregunta que estabais haciendo por el chat, si se va a subir a YouTube, el webinar se va a subir a YouTube, ¿de acuerdo? En estos días, así que no os preocupéis que lo podréis volver a ver si os lo habéis perdido. Bueno, pues entonces ahora os vamos a dejar con Marta Muñoz, arquitecta prescriptora en Comerlin, que va a dar su ponencia. Así que nada, todo tuyo. Buenos días. A ver, un segundito que lo pongo en presentación. Aquí estamos. Vale. Bueno, Comerlin, para los que no nos conozcáis, somos sistemistas de perfiles de carpintería de PVC. Y en este caso, aunque voy a hacer una intro a lo mejor un poquito más amplia, sí que he querido, o bueno, quería centrarme un poco en la instalación offsite de la ventana. El proceso de fabricación de la ventana de PVC ya es un proceso de por sí industrializado. O sea, nosotros ahora estamos hablando mucho de industrialización en el sector, en la construcción, y bueno, a los industriales en este sentido, pues nos suena todo como muy familiar porque ya estábamos en este proceso, sumidos en este proceso, ¿no? Al final, bueno, pues aquí es un resumen, no voy a entrar en detalles de cómo se fabrica la ventana, pero bueno, sí entender que para que un fabricante, un industrial pueda producir una ventana de PVC, pues tiene que tener ya cierta maquinaria implantada. Dentro de sus medios y sus instalaciones habrá operaciones más o menos industrializadas, más o menos sofisticadas, más o menos optimizadas. Cada vez además se trabaja más en esa optimización de procesos dentro de la fabricación de la ventana de PVC para ser lo más competitivos posibles. Entonces, bueno, pues al final hay un maridaje en ese sentido muy bueno porque de partida hablábamos el mismo lenguaje, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues esas son imágenes de la propia fabricación de los perfiles. Para producir un perfil de PVC se necesitan unos utillajes, que es lo que veis en la imagen de la izquierda, perdón, que va haciendo como una especie de tamiz en la forma nosotros lo llamamos a veces la churrera, que es lo que veis en la imagen de la derecha, pero bueno, esa especie de filtro que nos va produciendo esa geometría final. Eso lleva a una inversión detrás importante y un proceso de definición de casi, bueno, desde que se empieza a planificar la geometría nueva hasta que podemos empezar a producir, pues más o menos la media está en año y medio o 2 años en función de las geometrías y más de 100.000 euros de inversión en cada geometría de las referencias principales de un sistema. Entonces, bueno, pues al final todo está muy medido, se define muy bien de antemano qué se necesita, por qué se necesita y cuál es la geometría optimizada para esos perfiles. Entonces, bueno, pues ese proceso de definición previo, pues también al final va digamos,
en ese sentido, muy de la mano de lo que son los procesos industrializados de por sí también en la construcción, bueno, pues al final es un lenguaje muy similar. Tenéis aquí imágenes de una producción de una fábrica de ventanas de PVC. En este caso, pues es una fábrica con un sistema de optimización y de industrialización muy, muy elevado, con centros de mecanizado que te cortan las barras a la medida, optimizando, porque nosotros producimos barras normalmente a 6,5 metros para optimizar transportes, no transportar aire, siempre buscando pues esa reducción de costes, también de bueno, bajar esas emisiones, etcétera. Entonces el cliente en ese sentido, pues el lote de producción ya va con un proceso de optimización para evitar despuntes que no se puedan aprovechar y que tendríamos que, en este caso, reciclar. Y toda esa optimización ya informatizada es la que entra en producción, y ahí a la derecha pues tenéis imágenes del soldado de las esquinas. Los marcos de PVC van soldados, entonces mínimo necesitamos una soldadora para producir. Ahí pues tenéis, veis un sistema pues bastante más sofisticado que lo básico que se puede necesitar. Pero bueno, al final los procesos industriales en la ventana ya estaban implantados en la fabricación de la ventana. Entonces, vamos a centrarnos en la ventana como componente dentro de un sistema industrializado. ¿Cuál sería la diferencia básica? Pues por un lado los procesos y por otro el proceso, valga la redundancia, de instalación. Es decir, nosotros, como vemos a la izquierda, me voy a centrar en la envolvente porque al final es donde está mi componente, digamos, que es la ventana. Podemos tener una envolvente industrializada en la que la ventana se instale de manera tradicional, es decir, es la foto de la izquierda. Vemos un panel, tiene el hueco, pero ahí no hay ventana. La ventana se instalará in situ y ahí podemos tener distintos niveles, a lo mejor de optimización o de industrialización, a lo mejor en los procesos, es decir, que se haya contado con el industrial o con el sistemista en la definición del detalle constructivo, de cuáles son las opciones para optimizar ese detalle en cuanto a referencias, en cuanto a remates, prestaciones que se buscan, etcétera. Acopios también, ya en este caso in situ, que se haya también, pues a lo mejor definido una solución híbrida en la que la ventana vaya preinstalada, me lo invento, pues con un premarco ya colocado en la que la instalación en sí de la ventana se ha hecho off-site, pero luego esta ventana ya instalada con un premarco es la que vamos a instalar. Eso sería pues un proceso un poco híbrido, que no es el proceso tradicional, pero tampoco es una instalación off-site pura y dura, ¿vale? Y luego la segunda opción, o la opción más optimizada, digamos, y más industrializada, es la instalación completa off-site de la ventana, que es la imagen que tenemos de la derecha. En este caso es un panel que sale con la ventana colocada. Es un panel en el que ya el proceso está terminado. ¿Cómo influye en cuanto a procesos o cómo nosotros intentamos aportar cuando nos enfrentamos a un proceso de instalación off-site? Por un lado, fundamental, la definición del detalle constructivo. Se necesita conocer la solución de la envolvente y poder definir así cuál va a ser el material de sellado. Es decir, se quiere tener varias referencias con las que trabajar, en función de cómo se instale en cuanto a posición. Se podrá instalar con o sin el vidrio puesto, o habrá que quitar las hojas. Eso influye también en los acopios. ¿Se va a instalar con el tapajuntas puesto o sin tapajuntas? Si se instala con el tapajuntas puesto, tenemos que saber que luego hay que protegerlo cuando vayamos a pintar. Si se instala sin él, pues es otra referencia adicional que habrá que incorporar, o es un proceso que tenemos que incorporar in situ. Son distintas variantes. Hablaba antes con o sin vidrio, pues si instalamos la ventana con vidrio, obviamente pesa más, vamos a necesitar de unos medios auxiliares. Si se instala sin él, pues hay que incorporar ese proceso de acristalado posteriormente, ¿no? Y a lo mejor tenemos que considerar eso, acopios diferentes. Entonces, todo eso influye en cómo vamos a recibir la ventana, cómo vamos a instalarla, cuáles van a ser los materiales, etcétera. Os hablaba desde el principio, acopio y recepción del material. ¿Cómo se quiere recibir las ventanas? Vamos a recibirlas ordenadas por producción, es decir, la producción es se van a instalar 20 ventanas diarias y no más, entonces solo quiero recibir
para 2 días, o quiero optimizar que en el camión de entrega vengan el mayor número de ventanas posibles porque queremos optimizar ese transporte y eso a lo mejor conlleva después un proceso de colocación o de inventariado de esas ventanas una vez se reciben. Os comentaba, la ventana va a venir con el vidrio puesto, va a venir sin vidrio. Si viene sin vidrio, el vidrio se instalará en obra o se instalará después, viene con acopios, se recibe por otro lado. Cómo se hace ese etiquetado para luego casar unas cosas con otras y lo mismo con el tapajuntas. Y todo esto influye en los tiempos, por un lado, de procesamiento, es decir, si tengo varias referencias o varios componentes de la ventana que aparecen en fases distintas o que llegan por medios distintos, los tengo que procesar y eso implica tiempos y probablemente también espacios destinados para ese acopio. Y luego también es tiempos en la instalación de la ventana. Efectivamente, si la ventana me viene como un componente, como un artefacto, lo más terminado posible, de alguna manera estoy externalizando ese proceso pues, de acristalamiento o incluso de presellado, si viene ya con un premarco puesto, depende. Y todo eso se puede traducir en ahorro de tiempos, en ahorro de materiales y en ahorro económico en definitiva. Para eso es muy importante el trabajar desde el inicio del proceso sabiendo cómo es ese proceso de instalación, cómo es ese proceso, ese layout en fábrica, cuáles pueden ser a lo mejor identificar los puntos en los que conviene más introducir la instalación de la ventana, etc. Y bueno, pues eso se traduce, como os decía, optimización de tiempo, de recursos y de emisiones. Veis aquí un acopio a la izquierda del panel de hormigón. ¿Cómo se reciben las ventanas? Pues las ventanas se reciben en unos caballetes, que se pueden inventariar pues, por tamaño, por tipologías, etcétera. Y luego pues, se pueden utilizar, por ejemplo, este tipo de elementos que tenéis a la derecha, que son ecualizadores, en los que yo tengo las ventanas ordenadas, pues según mi lote de producción, por ejemplo, y entonces voy cogiendo la que voy a necesitar en siguiente lugar. Entonces, ese proceso de orden también ayuda a que una vez estamos pues, en el carrusel, en el proceso de producción del panel, pues todo fluya más rápido. Y bueno, pues como caso de éxito os quería hablar del caso de Habitat System. Es un caso de, bueno, de paneles prefabricados, paneles industrializados de hormigón en el que la ventana ya viene instalada. Es un caso además en el que bueno, pues, se han producido muchas viviendas o muchos proyectos para el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, de la mano de Culmia. Y bueno, pues al final es un caso de éxito de ventana que aparece o que llega como un elemento terminado, la veis aquí acristalada completamente con el cajón puesto. En este caso la ventana se instala en posición horizontal con una cinta precomprimida y con escuadras metálicas, se atornilla al panel de hormigón, es importante, la ventana tiene que estar fijada a un elemento estructural, en este caso es el propio panel de hormigón el que recibe la ventana y después de la instalación de la ventana pues empieza con el rastrelado para el trasdosado. Y bueno, se gira el panel, se pone el panel de pie, etcétera, etcétera, pero la ventana ya está instalada desde una fase muy temprana. En este caso, pues podemos hablar ya de más de 1.700 viviendas entregadas, hay otro lote en marcha, hay otros proyectos en marcha, pero bueno, en muy poco tiempo, en aproximadamente 2 años, 2 años y medio desde que se empezó a construir, pues estas viviendas están terminadas y están entregadas. O sea, el plazo, y no todas empezaron a la vez, obviamente, porque bueno, pues hubo un proceso también con tema de licencias, como cualquier proyecto, estas cosas pasan. Lo que sí que hubo fue un proceso de definición exhaustivo previo a llegar a esa solución. Muy de la mano con los distintos agentes para economizar tiempos, para economizar todos los procesos, para definir cómo encajaba mejor el instalar la ventana en sus procesos y cuál sería la solución optimizada, una definición muy, 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 muy amplia. Y esto, además, ¿qué puede aportar? Pues os lo decía al principio, desde un punto de vista de procesos, mejorar los tiempos, puedes economizar los transportes de la ventana, mejorar los tiempos, partimos de la base, y esto casi en cualquier proyecto
industrializado, aunque la ventana no se instale off-site, porque partimos de la base de que ahorramos al industrial el tener que ir a medir hueco por hueco, que es lo que ocurre ahora en obra tradicional. O sea, directamente por plano se puede empezar a producir. Y eso es un avance gigantesco, porque en tiempos no tiene nada que ver en cuanto a producción, en cuanto a acopio de vidrios, etcétera, etcétera, el tener unas tipologías marcadas y saber que son esas medidas, a tener que ir a medir hueco por hueco, y hasta que no tengo esas medidas no se puede empezar a producir o no se pueden empezar a pedir vidrios. Entonces, ya ese ahorro de tiempo siempre lo vamos a tener si nos podemos fiar de la dimensión del hueco. Pero en el caso de la instalación off-site es aún mayor el ahorro en tiempos en cuanto al proceso o en cuanto al envío, pero también en cuanto al proceso de instalación. Los transportes lo mismo, y desde luego los residuos, y todo esto también se traduce en un ahorro de emisiones. Además, el tener un sistema definido, un sistema de fachada definido con todos los componentes, lo que hace también es poder apostar por productos prestacionales, y en un momento dado, pues también productos pues, que tengan declaraciones ambientales de producto, que sean productos sostenibles, que sean productos que cuenten con material reciclado, que sean productos además reciclables, y luego pues además que ese control en los procesos también nos va a facilitar el acceso en los procesos y en el producto final, el que tenga que ser este producto que es con el que se ha definido y no pueda ser otro análogo, pues también va a facilitar el acceder a sellos como puede ser un Passive House o un BREEAM, y eso siempre pues ayuda en cuanto a las prestaciones finales al usuario, y todo esto en un conjunto supone una reducción de las emisiones de CO2 muy altas, tanto en la parte previa, o sea, materiales con los que contamos, proceso de producción o de construcción, de producción de los paneles o de los elementos industrializados, y de construcción del propio edificio, como en la fase de uso del edificio. Para el sistema Habitat hemos contado con nuestro sistema de 76 milímetros, Comerlin 76AD, y nuestro cajón Rolla Plus. Y además estos sistemas, bueno, desde Comerlin lo que podemos aportar también, pues, por un lado, os lo decía, la declaración ambiental de producto, tanto del sistema como del cajón, lo que nos ayuda pues bueno, por un lado tenemos un sistema auditado, no deja de ser una auditoría de nuestros procesos, y ese análisis de impacto del elemento desde la cuna, desde la extracción de las materias primas hasta la tumba, hasta que retiramos la ventana y se somete a ese proceso de reciclado posterior. También la ISO 50001, que también puntúa en certificaciones tipo BREEAM, que es de eficiencia energética en la empresa. Gestión ambiental, que también puntúa en BREEAM, ISO 14001. Gestión de la calidad, que es la 9001, y calidad del aire interior, que sería la ISO 16000, que esto, bueno, pues certifica que no se emiten componentes orgánicos volátiles al ambiente interior. Y bueno, pues al final el contar con estos productos desde Comerlin, nosotros trabajamos además con garantías directas, tanto de nuestros perfiles, de nuestros sistemas, como nuestros clientes, y con la ventana terminada, y damos ese soporte siempre cuando se instalan nuestros productos, y más en casos en los que la definición es tan amplia, es decir, la definición es tan exhaustiva. Hemos tenido tanto control desde el punto de vista del proceso de definición, de las referencias con las que cuentan, del proceso de instalación, etcétera, etcétera, que siempre facilita el dar una respuesta en los casos, que siempre son menos que en una obra tradicional, en los que pueda haber algún tipo de incidencia. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y aquí tenéis mis datos de contacto si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Ha sido muy interesante. Sí que hay algunas preguntas, lo que si te parece vamos a pasar a la última ponencia, y así después de la última ponencia pues hacemos una mesa redonda y respondemos a todas las preguntas, si te parece, ¿vale? Vale. Genial. Pues no sé si está por aquí Jordi, sí, te veo. Sí, ¿Qué muy tal? buenos días a todos. Bien, Buenos días. Pues pasaremos directamente a presentar, sí, ¿te sí, parece? sí.
Perfecto, todo tuyo. Venga. Vamos a ver. Vale. Bien. Bueno, ante todo presentarme. Jordi Curado, de la empresa Bielan Electric. Y lo primero que vamos a hacer va a ser presentar un poco la empresa para quien no nos conozca. Bueno, pues Bielan Electric es una empresa, una multinacional especializados en la fabricación de conexiones eléctricas que inició el ingeniero Fritz Wieland en 1910 y con 14 delegaciones en todo el mundo y más de 25 años de presencia en España. Y en cuanto a producto, pues bueno, hoy en día tenemos un portfolio de más de 25.000 referencias que no para de crecer, ya que continuamente estamos desarrollando y lanzando al mercado nuevos conceptos de sistemas de conexionado eléctrico. Vamos a hacer un poquitín de historia para que se conozca de dónde viene esto de la instalación eléctrica enchufable. Pues bueno, todo esto empezó básicamente en 1925 con el señor Fritz Wieland, que inició la primera patente de borna con protección y cubierta aislante. Ya en el 65 realiza la primera borna enchufable, la primera regleta con pines enchufable, y va evolucionando el sistema. En el 73 patenta el primer sistema de conector industrializado y en 1990, pues estamos hablando hace más de 35 años, el primer sistema de instalación enchufable completo, que es nuestro sistema clásico actual, el GESIS GST18. Una vez más, en este caso, la tecnología avanzó a la normativa, porque hasta 2009, es decir, 19 años después, no surge la norma una norma internacional que da cobertura a estos sistemas de instalación enchufable. En 2009 surgió o se lanzó la norma internacional IEC 61535 y a su vez la transposición europea en la EN 61535. Aquí en España fue un año más tarde, en el 2010, pero una vez más quiero recalcar que hace de esto ya más de 15 años, pues que el sistema de instalación enchufable está normalizado en el mercado español. En la actualidad, pues bueno, simplemente decir a nivel de datos que Bielan Electric tiene más de 4.000 millones de contactos eléctricos en uso en el mercado y más de 50 millones de metros de cableados preconfeccionados en fábrica. Perfectamente funcionando sin ningún problema. Vamos a ver un poquito la diferencia entre lo que es una instalación convencional, una instalación eléctrica tradicional y lo que son los sistemas de conexionado enchufable. Pues como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos una caja de instalación convencional con todos sus cables ahí dentro, con bornas y bueno, como se puede ver, de manera un tanto, pues bueno, complicada de entender, caótica o algunas veces, pues con una calidad o una seguridad un poco dudosa, ¿no? En este caso, en la instalación convencional, pues sabemos que tenemos que llegar con los cables a las cajas de registro y ahí conectar, para lo cual hay que desforrar y desnudar los cables para luego juntarlos y embornarlos, atornillar, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto en el sistema de instalación eléctrica enchufable no hay que hacerlo porque
en realidad es un sistema plug and play, un sistema en que las conexiones vienen hechas en los conectores y luego para hacer las derivaciones se utilizan este tipo de bloques de derivación que son industrializados, pues bueno, y a la hora del montaje solo hay que enchufar y a funcionar, un clic y listo, ¿no? ¿De qué se componen los sistemas de instalación eléctrica enchufable? Pues el elemento básico son los conectores machos y hembra, que en este caso simplemente hay que tener en cuenta la codificación, de decir, la hembra, que es el conector que da la tensión siempre, y el macho, como en los equipos de las casas, los ordenadores, etcétera, es el que viene con los pines al aire porque es el que recibe y nunca esos pines que están más al aire, más accesibles, estarán en tensión. ¿Vale? Aparte de los conectores, que sencillamente vendrían a ser una borna por tornillo, por C, por diferentes tipos de conexionado, con una tapa para que no haya partes activas accesibles en ningún momento, pues bueno, están los cableados, los cables preconfeccionados, hechos en fábrica, en máquina, 100% testados, en las longitudes, secciones y tipologías de cable que se nos soliciten. Lo más normal en este caso son los cables con aislamientos de 1000 voltios y en secciones normalmente sección 1,5 para alumbrado y 2,5 para bases enchufe, para las instalaciones de edificios. A continuación, el elemento clave serían los elementos de distribución o bloques de derivación o distribución, que vendrían a sustituir lo que son las cajas de conexiones o las cajas de empalme en los edificios. Estos bloques se dedican a hacer la distribución de las líneas, las diferentes conexionados se hacen a través de estos elementos. Y por último, vendrían lo que son conectores para empotrar en los equipos, como podrían ser las luminarias, o lo que son equipos preconfeccionados, conectorizados, como sería la base enchufe que vemos aquí, que vendría totalmente conectorizada por la parte de detrás, de tal manera que el instalador que quiera hacer un puesto de trabajo simplemente tiene que alimentar, enchufar un conector y ya tiene esa base enchufe totalmente en funcionamiento. Por tanto, la instalación eléctrica enchufable es simplemente eso, enchufar y a funcionar y listo. Decir que de la misma manera el otro sistema que hemos estado viendo hasta ahora es de conectores para instalación interior con un IP40. Tenemos toda la misma solución de conectores, cableados, derivadores para IP69, para exterior o para instalación húmedas. Vamos a ver rápidamente las ventajas de la conexión eléctrica enchufable. Pues bien, indudablemente ahorro y rapidez en el montaje, en la instalación. Esto está auditado con la Asociación de Instaladores Alemana, que se puede llegar a conseguir una reducción en los tiempos de instalación de hasta un 70%. A nadie cabe pues que es mucho más rápido enchufar un conector contra otro, un clic y listo, como decíamos, que no entra los cables dentro de una caja de conexiones, desfórralos, embórnalos correctamente, aprieta tornillos, etcétera, etcétera. Y además hay se ha estudiado una reducción de hasta el 30% de costes y materiales de instalación. Perdón, ¿qué me ha saltado? Ok, perdona. También decir que es un sistema muy seguro, mucho más seguro que el sistema convencional, ya que no hay errores de conexión. En este sentido, los conectores están codificados en colores y por una
modificación mecánica de las protecciones, que lo que hace es que cuando conectamos un conector contra el otro, el pin de neutro conecte siempre con el pin de neutro y la fase conecte siempre con la fase. No se pueden girar, no se puede conectar de otra manera que no sea la correcta. Por tanto, es un sistema Poca-Yoca que no hace falta saber de electricidad para hacer una conexión correcta. Y sobre todo es un sistema muy seguro frente a riesgo eléctrico. Nunca hay partes activas. Como os he dicho, gracias a su IP40 no hay ningún tipo de partes activas accesibles, con lo cual ningún trabajador puede llevarse un calambrazo, puede llevarse Bueno, es un sistema fácil y flexible, tanto la instalación como el mantenimiento, ante modificaciones o adaptaciones, ampliaciones futuras. Como he visto, es mucho más sencillo una simple conexión de unos conectores que no estar rehaciendo una caja de registro de la que enseñábamos la foto. Y la calidad del sistema es indudable, ya que, como han hablado los otros compañeros de ponencia, pues es una calidad certificada en fábrica, por tanto, calidad certificada ISO 9001. Esto es un elemento que vemos que se va repitiendo en todos los elementos de la fabricación industrializada. Pues bueno, y una vez más se entiende que la instalación eléctrica ha de seguir los sistemas de fabricación, con lo cual, qué mejor que una instalación prefabricada, industrializada, para la instalación del edificio, que así será. Ya se ha comentado pues, que uno de los elementos que cada día se está demandando más en el mundo de la construcción es el de la sostenibilidad de los proyectos. Pues bueno, el sistema de instalación conectorizado, prefabricado, también es mucho más sostenible que el sistema convencional. Por lo que vemos que todos los componentes de la instalación eléctrica son 100% reciclables y reutilizables, no como la instalación convencional, que una vez se ha utilizado una instalación, normalmente para rehacerla pues hay que retirarla y poner otra nueva. En este caso, en nuestros sistemas de instalación se pueden recuperar 100% todos los elementos y volverlos a utilizar una y otra vez. Y si hace falta ampliar, pues se amplían con más cables, con más conectores, pero que simplemente será enchufar en lo que ya había instalado. Entonces, por lo que aumentamos el ciclo de vida de las instalaciones. El ciclo de vida de las instalaciones preconectorizadas es mucho más grande que el de la instalación convencional. Dispone de calidad certificada ISO 9000, por lo que decíamos, porque está fabricado, está montado, está testeado en fábrica bajo estos sistemas de calidad. Todos estos sistemas, sin duda alguna, mejoran las valoraciones de las certificaciones de sostenibilidad de edificios como son BREEAM, LEED o WELL o otras. Y como ya se ha comentado, también se reduce la huella de carbono, pues todos los elementos de la instalación han sido pensados y fabricados bajo unos altos niveles de certificación y de calidad. Sí. Vale, pues decir también que los sistemas eléctricos prefabricados cumplen con todas las normativas, tanto de instalación como de producto. Son sistemas que no requieren mantenimiento, como
los sistemas de embornado por tornillo, apriete por tornillo de la instalación convencional, en las cuales se indica la norma que tiene que haber un reapriete cada X tiempo. En este caso no es necesario, sino que simplemente los sistemas de conexión están certificados para que nunca pierdan su conectividad en ese sentido. Bueno, son productos y procedimientos testeados por normativas estándares internacionales, como decíamos antes, y locales de cada país. Decir que son que tienen una aplicación en el mercado en proyectos desde hace más de 30 años en el mercado, con lo cual pues esto te da un backup importante. Y vamos a ver rápidamente un flash de cómo serán estas instalaciones. No, un momentito, perdón. Compartir. Y compartimos esto de aquí. Vale. Bueno. Como hemos visto, esto simple clic de paredes, de partes de la instalación que ya vienen prefabricadas, preensambladas en fábrica, en planta, y que a la hora de la instalación final simplemente acabar de conectar y todo un funcionamiento. Bueno, en realidad queríamos mostrar un momentito. Estoy oyendo todavía el vídeo. Ahora, vale, perdón. No se ve la pantalla. Bueno, volvemos con la presentación. ¿Vale? Entonces, vamos a ver sencillamente los espacios en los que se pueden instalar las instalaciones precableadas, preconfeccionadas. Pues bueno, en definitiva, en cualquier hueco de la construcción, lo que hablan las normas de los huecos de la construcción, es decir, falsos techos, canalizaciones realizadas en los mismos materiales de los parámetros, eso sí, siempre registrables para los puntos de conexión y derivación. En cuanto a las aplicaciones en la construcción prefabricada, pues bueno, tiene aplicación en todos los tipos de construcción, seca o húmedo, como hemos visto, si tenemos sistemas de electrificación para instalación seca con un IP40 o instalaciones en las que haya cierto grado de humedad con una instalación de estanquidad hasta IP69. Ello nos permite que se puedan instalar tanto en construcción de madera, hormigón, seco, instalación en seco o instalaciones en acero, en estructuras de acero, como veremos. Pues bueno, en la construcción de madera se aprovechan los huecos de la construcción para optimizar el trazado y ocultamiento de los elementos de la instalación eléctrica, como hemos dicho. No son necesarios ni tubos, ni cajas de conexión, ni personal con un alto nivel de formación eléctrica para la implementación de la instalación. Pero sobre todo la ventaja que aporta el sistema de instalación enchufable es la alta seguridad y fiabilidad de las conexiones prefabricadas, que disminuye el riesgo de fallo eléctrico.
Si en la construcción seca nuestro sistema GESIS clásico con IP40, como decíamos, es suficiente, en la construcción con alguna parte de sus procesos en las que existe cierto grado de humedad, como el caso del hormigón, por ejemplo, hay recuerdo la existencia de nuestro sistema de instalación con conexiones estancas IP68 y 69, que permite incluir, embutir las instalaciones en el proceso de fabricación de los parámetros, como son paredes, techos, etc. La estanqueidad de la instalación está asegurada durante todo el ciclo de vida de la instalación desde su fabricación. En cuanto a la construcción prefabricada en acero, pues se utiliza la propia estructura como canalización para la conducción de la instalación eléctrica, lo que hace que la instalación eléctrica pueda venir ya alojada en los tramos prefabricados y en el montaje solo se tiene que enchufar entre ellos. Y en el caso de la construcción en seco o con paneles de cartón yeso, en este caso el tipo de construcción se asemeja mucho a la instalación en madera, con lo que cabe destacar que tanto los equipos como lámparas o luminarias, así como los mecanismos, interruptores o bases de enchufe, pueden venir preconectorizados para una fácil y rápida instalación en el montaje in situ en obra. Algunos ejemplos de proyectos ya realizados con nuestros sistemas podían ser, pues, hangares para aviones modulares en varias localizaciones. Pues bueno, una empresa española que se dedica a hacer este tipo de construcción. Se fabrica todo en una fábrica, en una industria, se mete en contenedores y se envía a la parte del mundo donde sean solicitados. Allí se montan, pero como hemos dicho, la instalación eléctrica ya va por el interior de la perfilería metálica, de tal manera que igual que se ensamblan las diferentes estructuras metálicas, se ensambla o se conecta en este caso la instalación eléctrica. Como ejemplo aquí curioso, pues tenemos la estructura de lo que se ha llamado las setas de Sevilla, una gran estructura modular en madera en una plaza que es, cada vez está iluminada de manera artística, con lo cual, aparte de la estructura de madera, había que electrificar todas las luminarias que van ahí en esa estructura y que era una estructura y una instalación a la intemperie, completamente al aire, con lo cual toda la instalación de las luminarias, que son estancas también, realizadas con nuestro sistema de electrificación estanco, han hecho el conjunto perfecto y que esta estructura, obra de arte, decirle como queráis, pues esté en perfecto funcionamiento en Sevilla. Otro caso de éxito son pues naves que están funcionando en la Antártida, que han sido fabricadas para el ejército español, pues como os decía, fabricadas aquí en España, compactadas en containers y enviadas por barco hasta la Antártida. Una vez allí, el propio ejército español es el que se encarga de su montaje, porque es simplemente un sistema tipo Mecano, en el que solo hay que ir ensamblando partes y en este caso la instalación eléctrica que ya va hecha, solamente hay que unirla, igual que conectarla a la misma vez que se unen las diferentes estructuras. Y bueno, un ejemplo de construcción industrializada es el de estas casas de la marca Wolf en Alemania, que se fabrican en el interior de una nave y luego se transportan directamente hasta el espacio donde tienen que hacer la implantación final. Pero en este caso lo que se hace es hacer partes, una vez construida perfectamente, se divide la casa en módulos
que se transportan de manera más fácil, por su tamaño, hasta la propia lugar final de la instalación. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de fabricación industrializada en los cuales ya participamos, pero bueno, sí que es cierto que vemos que es una cosa, que es un sistema que cada día se va a dar más y entonces, pues bueno, lo que decía al principio el compañero Diego, pues que tienen que ir confluyendo pues tanto las empresas como los fabricantes de los diferentes componentes, ir todos a una para que esto sea una realidad pues que bueno, que la misma evolución nos demanda. Bien, ahí están mis datos por si alguien tiene alguna consulta o quiere alguna cosa más, y si no, por mí, bueno, ahora hablamos si hay preguntas en el coloquio. Ya la presentación que os tenía que realizar, que era un rápido muestreo de lo que son las instalaciones eléctricas prefabricadas. Ya está. Genial, Jordi, pues muchísimas gracias. Si dejas de compartir pantalla. Sí, perdona. Perfecto. Bueno, pues con esta presentación de Jordi damos por finalizada las ponencias de este webinar. Vamos a pasar a la mesa redonda a hacer vuestras preguntas. Tenemos por aquí a Marta, si nos puedes saludar, Jordi, y también tenemos a Diego, Hola. ¿vale? Lo dicho, Ignacio no puede estar porque se ha tenido que ir antes, pero bueno, si tenéis alguna pregunta para él, pues se la podéis hacer a él, que ha dejado su contacto. Así que bueno, pues si os parece, vamos a empezar con las preguntas. Marta, tenemos una pregunta para ti. Nos dicen que ¿cómo se defiende la carpintería de PVC en relación al comportamiento y resistencia al fuego? Vaya, pregunta complicada. La carpintería de PVC, bueno, primero es verdad que estamos ahora en un proceso de espera a ver qué dice el nuevo documento básico de seguridad e incendios, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo hay una especie de laguna en la que el código técnico actual habla de elementos que ocupen un 10% de la fachada, y ahí no sabemos si se refiere al perfil, se refiere a la ventana terminada. No todas las ventanas, por su propia composición, incluso de un mismo sistema, por el tipo de vidrio, por la cantidad de perfil que lleve, por el herraje, o sea, no todas las ventanas se comportan igual. Entonces, hay un poco como de, en ese sentido, indefensión normativa para el fabricante, porque no sabemos cómo tenemos que ensayar esas cosas. Cuando hablamos de PVC versus aluminio, efectivamente el aluminio es un material metálico y el PVC es un material plástico, ¿no? Hasta ahí pues podemos asumir que efectivamente el aluminio aguanta más temperatura que el PVC. ¿Qué pasa? Que por un lado, al menos nuestros sistemas de PVC llevan acero en el interior, y el acero en este sentido pues se comporta mejor incluso que el aluminio desde un punto de vista de resistencia, de capacidad de resistencia térmica en caso de incendio. Por otro lado, además, al menos en lo que se refiere a la formulación de Kömmerling, porque el PVC de las carpinterías no es materia prima, sino que cada fabricante tenemos nuestra propia formulación. El PVC de Kömmerling se comporta como un material autoextinguible que no produce, o sea, que no contribuye a la propagación del fuego, y que además no emite gases tóxicos para el usuario que está en el interior de la vivienda. Dicho lo cual, en el comportamiento de una ventana van a influir muchos factores. Como os digo, en este caso, pues si lleva perfiles reforzados de acero, como es el caso de nuestras carpinterías, el comportamiento es mejor. Cuando llevamos herraje perimetral, que es el caso en la mayoría de las ventanas, sobre todo en PVC, porque además tenemos estandarizado el canal del herraje de 16 milímetros, cosa que no siempre pasa en las carpinterías de aluminio. Cuando llevamos ese herraje perimetral, que también es acero, y eso también contribuye a un buen comportamiento desde un punto de vista de resistencia al fuego de la ventana. Y bueno, ya por supuesto el vidrio, que es el material que más superficie ocupa en la ventana en sí, y va a influir mucho porque no es lo mismo
un vidrio con unas lunas con mayor espesor que un vidrio más sencillo. Dicho lo cual, para gustos los colores, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que a mayor eficiencia, en el sentido de cuando comparamos también con carpinterías de aluminio, cuando vamos a carpinterías de aluminio más competitivas desde un punto de vista de la eficiencia energética, desde un punto de vista de comportamiento térmico, del perfil de transmitancia, vamos a ir a roturas de puente térmico mayores, con lo cual estamos reduciendo esos espesores y esa cantidad de aluminio y estamos aumentando esas poliamidas, que también son materiales plásticos. Con lo cual, esos ensayos comparativos de comparación directa actualmente no existen. O sea, no os puedo decir mi perfil con núcleo de acero se comporta así frente a una carpintería de X milímetros de aluminio con X de rotura. O sea, no dispongo de esos datos, pero bueno, podemos entender que al final pues no es un perfil de aluminio 100%, un bloque de aluminio, sino que existen esas roturas, que esas roturas cada vez tienen mayores espesores y por lo tanto estamos metiendo más cantidad de poliamida, que efectivamente no es un metal. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos por aquí una pregunta también para Diego. Nos preguntan que, bueno, has comentado en tu presentación que tenéis estudios realizados por el Instituto Tecnológico de la Tecnología de la Construcción, comparativos entre construcción industrializada y tradicional. Nos preguntan si son accesibles desde la plataforma de la asociación. Sí, o sea, existe este estudio que ha realizado el ITEC. Lo que hace es comparar una misma construcción ejecutada que se ejecutó con sistemas industrializados con otros 4 sistemas constructivos. El estudio lo realizó y lo coordinó uno de nuestros asociados, que es Thermochip, y está disponible por parte de Thermochip. O sea, es dentro de dentro del grupo de trabajo, pues Thermochip ha liderado este trabajo y lo ha costeado, y sí está disponible. Lo único pues hay que solicitárselo a Thermochip. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es para Jordi. Nos preguntan que cuáles son las diferencias de coste respecto a una instalación eléctrica tradicional, tanto en viviendas prefabricadas como tradicionales. Bueno, esta es la pregunta del millón. Realmente no tenemos estudios en esa comparativa de tradicional con industrializada. Lo que sí que tenemos son los estudios que se hicieron como os he comentado, con la Asociación de Instaladores en Alemania, en las que en tiempos se ahorraba hasta un 70%, es decir, la instalación conectorizada se realiza un 30%, en un 30% del tiempo que se utilizaría en una instalación convencional. Y después también en el mismo estudio se analizó el tema de los costes de producto, que también había una reducción del 30% por esos elementos de sobrantes que hay en la instalación convencional, de ese palmo de cable que queda colgando para luego poner la luminaria. En este sentido, aquí todo el elemento que va a fábrica, ese cable, esos conectores, se acaba instalando, con lo cual no hay mermas o desperdicios. Y por tanto, tenemos la valoración en tiempos, no en coste. Ahora, cada uno que ponga el precio de hora de Alemania o el precio de hora español, y entonces de ahí sacará sus conclusiones. Normalmente, lógicamente, es más ventajoso porque la partida de mano de obra, de tiempos en la instalación convencional es importante, es una buena parte de lo que es el presupuesto total, con lo cual si la reducimos un 70%, pues también se considera que habrá una reducción de costes en la propia instalación eléctrica. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Diego, sin alejarnos mucho del tema económico también. Nos preguntan que si es más caro construir utilizando sistemas industrializados. Bueno, realmente esa es una muy buena pregunta, pero nosotros somos de Padrón y la respuesta es depende, ¿no?
Depende, por ejemplo, hay una tendencia clara de que ese gap que existía anteriormente entre la construcción tradicional e industrializada se está acercando. Y en algunos momentos allá hay sectores, o bueno, más que sectores, áreas de trabajo, por ejemplo, que son las unifamiliares, en las que es más económico, ya no solamente a nivel de tiempo, de facilidad de instalación, es más económico realizar una obra de forma industrializada. Y luego, en el sector, yo creo que también es importante diferenciar, ¿no? O sea, nosotros, como os habíamos dicho antes, en nuestro sector hay integradores de soluciones de madera, de la steel frame, de acero, mixtos. Entonces, hay que ir caso a caso viendo las soluciones. Entonces, la respuesta corta sería, depende. La realidad es que ya existen soluciones industrializadas más económicas que la construcción tradicional y que en el futuro va a haber una tendencia a que sea pues, el prêt-à-porter de la construcción en obra. Nosotros visualizamos que va a ser más caro que la construcción industrializada, que va a ir poco a poco pues, mejorando su rentabilidad, pues automatización, pues robotización, pues incremento de capacidad instalada, frente a la construcción tradicional, que va a incrementar sus costes por esa necesidad de una mano de obra especializada, unos mayores costes por temas regulatorios y por falta de oferta de prestadores de servicios con un alto valor añadido. De acuerdo, es muy claro. Muchas gracias, Diego. Tenemos otra pregunta ahora para Marta. Desde el punto de vista de Comerlin, ¿cómo se ve la evolución de la ventana como componente en los proyectos industrializados? Bueno, pues un poco lo que nos deje llevarnos la imaginación. O sea, al final es verdad que yo siempre lo digo como usuaria, que si echas la vista unos años atrás no te imaginarías cómo se ha desarrollado la tecnología a nivel usuario con la que contamos o que damos por hecho que forma parte de nuestro día a día de hoy. Con la ventana, pues entiendo que va a pasar algo muy parecido. Al final, lo bueno o sea, otra de las, no lo bueno solo, otra de las ventajas de un sistema industrializado, sobre todo, pues eso, cuando los industriales en este sentido intervenimos en el proceso, no nos enganchamos al final, como ocurre muchas veces en una obra tradicional, es el poder crear sinergias. Ahora mismo, pues la ventana que instalamos en un proyecto industrializado puede ser la ventana tipo, con cajón de persiana tipo accionamiento manual, sin más, o podemos domotizar. Si domotizamos, podemos crear esas sinergias para ayudarnos con el sombreamiento de la ventana, para evitar ganancias solares, evitar un sobrecalentamiento en verano, por ejemplo, algo tan básico. Podemos introducir sensores que a lo mejor ya no solo de entrada, sino, por ejemplo, en una residencia de ancianos o en un hotel, si se ha abierto, que eso ya se hace, pero de una manera mucho más estandarizada y que nos permita obtener datos. Podemos motorizar la propia apertura de la ventana y usar esa motorización para contar con esos caudales de ventilación. Y esto es un dato, o sea, esto es como lo que ya existe. O sea, en realidad esto ya está. Y lo podemos incorporar y además podemos incorporarlo de una manera, digamos, holística. Pero el cielo es el límite. O sea, a lo mejor llega el día en que el perfil o, bueno, el vidrio directamente ya es el sombreamiento, o el vidrio es una pantalla, pues me lo estoy inventando, pero que al final no sabemos esa parte, no sabemos con qué nos vamos a sorprender, pero sí que sabemos que ya hay cosas que existen, que se pueden implantar y que pueden contribuir al proyecto y al bienestar del usuario dentro de las estancias. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Marta. Tenemos más preguntas, las estoy sacando del chat, aunque os pediría por favor que si las podéis dejar por el apartado de preguntas y respuestas sería mejor. Pero bueno, esta pregunta es para Jordi. Nos preguntan cómo realizar la sustitución de cables o conectores durante el uso de la vivienda o el edificio. Vale, bueno,
ya he comentado, pero en este caso lo que nos pide el reglamento electrotécnico para baja tensión es que solamente las conexiones sean accesibles. Pues igual que en una vivienda las conexiones se realizan en una caja, en un registro más o menos grande, pues en nuestro caso es lo mismo, es realizar estas conexiones de conector contra conector o conector con derivador en el interior de un registro donde si alguna vez se requiere una ampliación o se requiere una sustitución, pues simplemente vas a ese registro, lo abres y allí te encontrarás los conectores, distribuidores, derivadores, etcétera. Simplemente es hacer esa manipulación. Eso tiene que ser registrable. Es lo único que nos pide el reglamento electrotécnico de baja tensión. Pero igual que para la instalación preconectorizada, es para la instalación convencional. Tiene que haber un sitio donde podamos acceder para hacer esa sustitución de cables, conectores o ampliaciones, simplemente. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Jordi. Bueno, también, perdona, también preguntaban, ¿se requieren tubos por los que pasar los cables, no? No se requieren tubos. El reglamento electrotécnico define que tiene que haber una canalización. Una canalización puede ser un tubo o puede ser un hueco en la propia pared, un apartado, eso sí, que por la que se defina que por ahí van a pasar las conexiones eléctricas, pero ya digo, igual que en el sistema convencional tiene que haber un hueco, un apartado, una canalización, que puede ser un tubo, puede ser simplemente en una pared, pues marcar unos límites con la propia madera que se ha hecho la pared. Simplemente es eso para que en un momento dado, si hay una ampliación, se puedan meter más cables o si se quiere sustituir un cable que se pueda recuperar. Pero ya digo, nada más que lo que nos piden para las instalaciones convencionales también. Genial, pues muchísimas gracias, Jordi. Vamos a pasar, me parece, a la última pregunta, que está bien para ti, Marta. Preguntan cuáles serían las ventajas para el cliente final de la inclusión de la ventana en el proceso de industrialización. Perdón, que me había muteado. Creo que la fundamental, y ya la hemos comentado, hemos ido comentándola todos, fundamentalmente es la calidad, o sea, y el control de calidad en los propios procesos. Desde un punto de vista fundamental en la ventana. El mayor problema que encontramos a día de hoy en las carpinterías es la propia instalación. Entonces, cuando esa instalación la sacamos de las vicisitudes que podamos encontrar en obra y la llevamos a un ambiente controlado en la que tenemos claro el proceso, tenemos claro el material de sellado, cómo se aplica en un ambiente más estable y además introducimos esos controles de calidad, no solo en la propia planta, sino también una vez ese elemento llega a obra y controlar que efectivamente todo está funcionando como debe, eso ya es un salto muy importante con respecto a lo que puede encontrar un usuario en la mayoría de proyectos que se ejecutan de manera tradicional día a día. No hablo de todos porque efectivamente las constructoras, sobre todo las constructoras no solo, pero se están poniendo mucho las pilas y ya trabajan con controles de calidad pues cada vez más protocolarizados, pero bueno, todavía queda mucho trabajo por andar. Hay un problema de mano de obra que también se ha mencionado patente en el sentido de que falta mano de obra y bueno, pues al final el contar con procesos que están más economizados en cuanto a medios, en un ambiente controlado, que no es lo mismo que el ir a la obra con el clima que te toque ese día o en esa estación, pues bueno, todo eso contribuye a que el producto final sea mejor. Unido a eso, esa parte, insisto mucho en la parte de definición previa, el poder prescribir y contar con soluciones que ya sabemos el valor añadido que tienen en cuanto a calidad, en cuanto a sostenibilidad prestacionalmente, etcétera, etcétera, pues todo va a ayudar a que el producto final que se encuentra el cliente sea mejor, a que la calidad del aire, el confort acústico, el confort térmico para el usuario dentro de las estancias sea mejor.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Marta. Y con esto pues damos por cerrada la mesa redonda y el webinar. Muchas gracias, Jordi, Marta, Diego e Ignacio, aunque no esté por aquí, por estar aquí con nosotros. También muchísimas gracias a los que nos habéis visto una mañana más. Comentaros que, de nuevo, el webinar está siendo grabado y será subido a YouTube durante esta semana o la próxima. Os avisaremos por correo. Igualmente, pues tenéis nuestras redes sociales para informaros de cualquier tema y de cuando lo subamos. Y nada, pues os esperamos en el siguiente webinar de ecoconstrucción. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Adiós.